Buenas tardes, mi hermano Felipe, que te bendiga nuevamente. Buenas tardes, Pastor Elber Vallejo, Dios te bendiga nuevamente, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén, Amén, amén. Bueno, y Dios bendiga a todos ustedes, amados hermanos que nos van a ver. Dios les bendiga grandemente y le estamos haciendo la invitación a que nos acompañen. Miércoles 6 de la mañana, miércoles 7 de la noche, viernes 6 de la mañana y 7 de la noche. Hay los lunes, como hoy día lunes, 6 de la mañana y 7 de la noche por este Zoom, para la gloria de Dios. Entonces, bueno, vamos a estar dando inicio al devocional de hoy lunes, para la gloria de Dios, segundo devocional. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor Jesús en Hechos capítulo 13, versículo, vamos a leer desde el 1. Gloria al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El versículo dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Gloria al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el Señor Jesús les dijo: apártamelos para la obra. Qué bueno es nuestro Señor Jesús. Soberano Señor Jesucristo, alabo y engrandezco tu nombre, Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, Padre de las misericordias, bendito Señor Jesús. Grande tú eres, Padre eterno, Padre de las misericordias. Presento, Señor Jesucristo, este devocional delante de tu presencia, Señor Jesús, para que seas tú glorificándote, Señor Jesús, de manera especial. Para que seas tú, Señor Jesucristo, tomando el control de este devocional, Padre Santo, de nosotros, Señor, recibiendo las alabanzas, recibiendo las oraciones y recibiendo también, Señor Jesucristo, Padre Santo, todas nuestras peticiones. Señor Jesús, gracias, Padre eterno. Gracias, Padre de las misericordias, por un día más. Gracias, Señor mi Dios, por tu bondad inmerecida para con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando la herida, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya, nos gozamos y nos alegramos en la presencia del Señor Jesucristo. Qué bueno nuestro Dios, aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Pues, gloria al Señor Jesucristo. Dios ha sido con nosotros. No hay nada mejor
estar con Cristo, no hay nada mejor. De su presencia, en su presencia, hay pleito de gozo, en su presencia, delicias a su diestra, me gozo para siempre en su presencia, en su presencia. Hay pleito de gozo en su presencia, delicias a su diestra, por siempre y para siempre me gozo en su presencia. Qué bueno es el Señor Jesús, qué bueno es el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en su presencia. Voy a invitar entonces acá al pastor Ever Vallejo. Gloria al Señor Jesús, para que esté orando por la obra misionera, para que lleguen esas ofrendas, gloria al Señor Jesucristo, a esos misioneros que van a lugares remotos, gloria al Señor Jesús, donde nosotros no podemos ir, gloria al Señor Jesús. O tal vez no sea que no podemos ir, sino pues que no hemos tenido esa oportunidad, gloria al Señor Jesucristo, porque esto es una bendición, gloria a Dios. Amén. Entonces, esto también por los familiares de ellos, porque muchos de los misioneros no regresan y ellos, algunos son inconversos y no entienden ese por qué, ¿sí? Y para que el Señor Jesús los consuele. A los misioneros, para que el Señor Jesucristo pues les fortaleza y los hijos ampare de estar sin sus familiares y esa fortaleza cada día más, de enamorarse cada día más del Señor conforme lo están haciendo. Que el Señor los siga ayudando. Bueno, Pastor Vallejo, Dios me le bendiga, amén. En el nombre Amén. de Jesús. Bueno, vamos a orar como se tiene por costumbre, y más que una costumbre es una devoción, es nuestra arma. El orar es nuestra, en la Biblia es nuestra espada. Dentro de la Biblia está el orar y es nuestro como escudo. Entonces, orar unos por los otros, como está en la palabra, debemos hacerlo todos los días y a todo momento, sea de pie, sea de rodillas, sea caminando, sea en el bus, sea de a caballo, en la finca, sea en donde sea. Entonces vamos a iniciar esta hermosa oración por los hermanos misioneros. Eterno y maravilloso Dios, ante ti, Señor, nos presentamos, Señor, en este momento, Señor, para darle gracias, Señor, para darle gracias por un nuevo día, Señor, para darte, Señor, la honra, la gloria, la alabanza, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, a ti que estás en los cielos y que todo lo llenas, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Señor, también tú nos diste a conocer tu nombre, nombre sobre todo nombre, Señor. Estos misioneros que están en otros países, Señor, yo te pido por ellos, Señor, humildemente, Señor, haciendo que tú hagas tu voluntad, Señor, que seas tú, Señor, dando y supliendo toda necesidad, necesidad espiritual, necesidad sentimental, necesidad emocional, necesidad económica, Señor, sea tú supliendo esos 4 pilares que es donde está fundamentada tu palabra, sí, Señor. Sí, Señor. Todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por estos hermanos y sus familias, Señor, que están convirtiéndose en ti, Señor. Aleluya. En tu nombre, que es Jesús o Yeshua, como quiera llamarlo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Señor, le siga bendiciendo. Pastor Herbert, gloria al Señor Jesús. Qué gusto, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.
Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Así es, nosotros hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero lo llevamos y lo sentimos en el corazón. Gloria a Dios. Es imposible explicar. Es imposible explicar lo que nosotros verdaderamente sentimos. Gloria al Señor Jesús. Es maravilloso. Así es. Bueno, pero vamos entonces a escuchar al pastor Vallejo con una alabanza. Aleluya, mi hermano. Me pusieron a cantar. Bueno. Alabe al Señor. Uy, viene con el equipo y todo. Aleluya. Aquí tenemos un grupo de alabanza. Qué bueno, aleluya. Voy a revisar la que esté afinadita. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él. Andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi sostenedor, Él es mi todo y mi fortaleza. Él es mi creador. Él es mi todo, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él. Qué bonito es Cristo. Qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor. Él es mi creador. Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi creador. Él es mi todo, mi fortaleza. Otra, mi pastor. Otra. Aleluya. ¿Qué me dijo mi hermana? No se le escucha bien. Sí. No se le escucha bien. Que alabe nuevamente. ¿Otra cancioncita? Claro que sí, aleluya. Vamos a iniciar vamos a pasar Yo siento paz y gozo en mi corazón. En mi corazón. Porque Yeshua a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Yeshua a mí me libertó. Me libertó. Me libertó. Me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó del pecado. Aleluya. Ninguna religión puede cambiar tu la fe. Sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu fe. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Bautízate en él. Bautízate en él. Bautízate en nombre. Entrégate a él. Entrégate a él. Entrégate
a Yeshua Aleluya. salvo serás. No importa lo que diga papá y mamá, no importa lo que diga el vecino de allá, no importa lo que diga papá y mamá, no importa lo que diga el vecino de allá, No de allá. entrégate a él, entrégate a él, entrégate a Yeshua y salvo serás. Bautízate en él, bautízate en él, bautízate en el nombre y salvo serás. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios te siga bendiciendo, mi hermano Elber. Gloria al Señor Amén, Jesús. hermanita. Aleluya. Qué Mucho bendición, amor. mi hermano. Qué bendición. Amén, amén. Qué bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Nos hemos gozado. Aleluya. Amén, Bueno, amén. ha llegado entonces una parte muy importante, mis hermanos, y es el mensaje, es la comida, es el maná. Vamos a sentar Amén, a la amén. mesa a comer. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, bueno, dándole las gracias al Señor Jesús porque lo hemos alabado, hemos orado, y ahora pues voy a presentar al el hermano Fernando para que él pues esté trayendo el mensaje. Pero esta parte se la voy a dejar aquí al pastor Herbert. Pastor Herbert, presente al hermano Fernando Anestía, que trae el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga. Bueno, la representación es la oración, ¿no, mi hermana? Amén, sí, señor. Sí, señor. El hermano, ¿cómo es que llama? Fernando Anestía. El hermano Fernando, ¿de qué país es? Es de Chile. Gloria al Señor Gloria al Jesús. Señor. Qué bonito. Listo, Sí. vamos a orar por el hermano, que el Señor sea dándole palabra, sea el hermano hablando con denuedo, y para que entendamos cada uno de los oyentes, cada uno de los que estemos aquí presentes y los que oigan este mensaje, sea el Señor convenciendo y convenciéndonos. Eterno y maravilloso Dios, ante ti, Señor, presento este varón, este hermano, Señor, siervo, Señor, lo presento delante de ti, Señor, que seas tú, Señor, poniendo las palabras en los labios de nuestro hermano, que seas tú, Señor, dándole de tu espíritu, dándole de tu poder, para que seamos nosotros convencidos por parte tuya, mi Señor. Pero usa este instrumento, Señor, a tu hijo, que lleva tu nombre, igual que muchos acá de tus hijos, Señor, y de los hermanos del pastor, llevamos tu nombre, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, que es Yeshua, Señor, lo presento y lo coloco delante de ti, Señor, y que seas tú, Señor, dirigiendo las palabras de este varón. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Les saludo a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy contento una vez más de poder Hermano Fernando, se escucha malísimo. Ahí me disculpa, hermana Corina, que la voz la tengo. Estoy con gripa. No, estoy enfermo. No se preocupe. Eso es lo que está de moda. Aleluya. O sea que ese es el último boom. el último grito de la moda. Hermano Fernando. El último grito de la moda. Hermanito Fernando, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Hermano, se escucha, pero hay como un ruido, o sea, de micrófono, algo así. Sí, me escucharon, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí,
No bien, mejoró. pero sí lo escuchamos. Ya Vale, mejor, ya está mejor. Vamos a solucionarlo entonces, vamos a solucionarlo para que se escuche de la mejor manera. Bueno, sí, señor. ¿Me escucha ahora? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Mejor. Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, le damos gracias al Señor una vez más por estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de esta plataforma. Saludo cordial a nuestro hermano Elber Vallejo, Gracias, a nuestro hermano. hermano Felipe Simpson y a nuestra hermana Corina. Un abrazo enorme. Gracias al Señor por la Amén. oportunidad de poder estar con ustedes acá compartiendo la palabra del Señor una vez más. La verdad es Un gusto, que hermano. ha sido un poco difícil el poder complementar los tiempos, el trabajo, todo para poder trabajar acá en la obra del Señor acá en Chile, más los trabajos seculares y todas las cosas seculares que tenemos que cumplir, pero gracias a Dios que ahora puedo compartir con ustedes la palabra del Señor. Y la verdad Amén, es que para mí gloria al Señor. es siempre un honor, para mí siempre es grato poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y creo y considero Gracias, que siempre tenemos algo nuevo que entregar, siempre tenemos algo nuevo con lo que podemos conversar, poder hablar la palabra del Señor. Y creo también fielmente de que hemos conocido al Dios verdadero, conocemos al Dios verdadero, y como la palabra del Señor Jesucristo también lo dice, debemos predicar y debemos dar a conocer este nombre que es por sobre todo nombre, en el cual hay una verdad, en el cual hay una salvación, en el cual hay un perdón de pecados y también hay un arrepentimiento a todo aquel que se acerca al Señor. Como lo dice su palabra, el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y creo que la palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy es primeramente una gran bendición para mí y también para ustedes. Y quiero pedirles que abran su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 31. Amén, amén. Amén, amén. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estoy leyendo en este momento, amados hermanos, la versión nueva traducción de las Américas, que es una de las traducciones que se está usando en este último tiempo, pero también quisiera leer lo que dice la palabra del Señor. Quisiera leer lo que dice la palabra del Señor, primeramente acá en el libro de Juan, el capítulo 8 de la Reina Valera de 1909. Amados hermanos, dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará realmente libres. Amén, amén. Esta versión es muy distinta porque la verdad, hermanos, es que estoy muy contento, como les decía, de poder salir al aire una vez más, de poder llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos saliendo a través de las ondas radiales de Radio Tiempo Final, la radio que por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo soy el director de esa radio, y estamos saliendo a través de internet, de nuestra radio online. Y la verdad, amados hermanos, es que la palabra que hemos leído el día de hoy tiene un gran significado para mi vida. El capítulo 8
versículo 31 del Evangelio de según San Juan, nos enseña de algo tan maravilloso como es el poder comprender realmente dónde estamos parados. En medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo en caos, envuelto en problemas económicos, políticos y sociales, debemos tener en cuenta y considerar que Dios nos ha dado la gran oportunidad de poder conocerle a Él primeramente y de saber quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El poder conocer verdaderamente quién es el que nos ha llamado y conocer verdaderamente también quién es en el cual nosotros hemos creído. Hemos creído tal vez, como lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por fe. El poder creer en algo que no vemos, el poder creer en algo que no sabemos, ¿cierto? Que es algo natural, algo que nosotros, por cierto, podemos ver con nuestra vista humana, sino que hemos creído en alguien que es sobrenatural. Hemos confiado y hemos conocido a alguien que es sobrenatural, porque desde el principio de los días, desde la creación de este mundo, hemos podido concluir que Dios está desde el principio hasta el final de los días en toda la creación. Por lo tanto, cuando hablamos de conocer la verdad, hablamos directamente de una palabra, de un misterio que ha sido revelado, de algo que estaba oculto, de algo que en su momento no había sido entregado ni tampoco revelado a la humanidad, sino que la luz del mundo es la que vemos ahora en esta palabra, y Juan lo destaca de esta manera: el que era el camino y el que es el camino, la verdad y la vida, se había manifestado en carne, ¿cierto? Como lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, el versículo 21, ¿cierto? Dice que un ángel vino y habló, ¿cierto? Y diciendo, entregando el mensaje, dice: le pondrás a su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando estamos hablando de un Salvador, cuando estamos hablando de algo que es sobrenatural, hablamos directamente de algo que ha sido revelado por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de los años, a través de los siglos. Dios ha sido revelado a cada uno de nosotros por medio de su palabra. La luz del mundo. La segunda, amados hermanos, la primera característica que tenemos y que encontramos de Dios es que Él es luz. La luz que vino a este mundo fue la que dio la revelación para que hoy nosotros podamos conocer este nombre que es por sobre todo nombre. El libro, la profecía de Isaías en el capítulo 53 habla y nos da una expresión de la palabra del Señor. Comprender de qué manera comprender de qué manera la palabra de Dios, sabiendo primeramente quién es nuestro Dios, sabiendo primeramente quién es nuestro Salvador, sabiendo primeramente quién es esta verdad que nos hace libres, esta verdad que nos da una libertad sobrenatural, esta verdad que ha sido revelada a través de su palabra en el capítulo, como lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, el versículo, ¿cierto? 1 en adelante, comienza a hablarnos y nos dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y llamarías a su nombre, ¿cierto? Admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. El único Dios todopoderoso, cuando la palabra del Señor Jesucristo nos menciona de que Jacob peleaba con un ángel, le dice: dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y la palabra del Señor le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Automáticamente podemos comprender que la revelación ya había estado dentro del propósito de Dios desde el momento, desde la formación del universo,
desde la formación del mundo, Dios ha estado presente. No hay tres dioses diferentes, no hay dos dioses diferentes, solo hay un Dios sobrenatural que está por sobre todas las cosas y su nombre es Jesús. Cuando hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos vemos que siempre debemos comprender que Juan en el capítulo 15, el versículo 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, del enviado, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Es por eso que nosotros como verdaderos unicistas no hablamos del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. No los separamos en tres personas diferentes, no enseñamos de tres personas diferentes, sino que, como lo dice Colosenses en la palabra del Señor, en el capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco, ¿cierto? La palabra del Señor Jesucristo nos dice que en Él habita toda la plenitud. No habita tan solo un poco, sino que en Él habita toda la plenitud, ¿cierto? De la de divinidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, debemos comprender que el apóstol Pablo, cuando le explica a los colosenses, a la iglesia en Colosa, le dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Lo que está hablando Isaías 53 cuando dice, y el principado sobre su hombro. Principado quiere decir poder, autoridad, para poder, aleluya, llevar a cabo un plan de salvación y el cumplimiento de una profecía que debía ser cumplida en un tiempo no muy lejano. Pero a pesar de todo eso, debemos considerar lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla que el periodo intertestamentario, aproximadamente 400 años sin recibir palabra, sin tener una revelación de Dios, pero el cumplimiento de la profecía que iba a ser entregada. Wow, y siento la presencia del Señor en este momento, hermanos, porque la profecía que iba a ser ya cumplida después de 400 años sería revelada a través de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, el versículo 21 del Evangelio de Mateo, cuando dice que el mismo que iba a nacer, el mismo que tendría un nombre admirable, el mismo que sería el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, sería manifestado en carne y ya no lo tendríamos como un Elohim, no lo tendríamos como un Shaddai, no lo tendríamos como un Jireh, sino que ahora lo tendríamos con el nombre revelado, con el nombre de salvación, un nombre revelado a través del tiempo, y su nombre es el Señor Jesucristo. Muchos hoy en día quieren opacar la luz de la verdad. Muchos hoy en día quieren olvidarse de lo que dice la palabra del Señor. Pero como evangelista del nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia del nombre del Señor, estoy mandado a poder hablar y poder llevar a cabo esta palabra y esta enseñanza, la cual nos dice que un día el Señor sería manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que grande es e indiscutiblemente, o sea, no hay motivos, no hay discusión, no hay argumento para debatir, ni tampoco contrarrestar esta palabra tan grande como lo es la palabra revelada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y Juan 3, versículo 16,
cuando habla de que sería enviado el Hijo unigénito, cuando habla de unigénito, está hablando de un solo gen, de un solo origen, de algo que es único, de algo que no tiene precedentes. Cuando también hablamos de que no tiene principio de días ni fin de días, estamos hablando de algo eterno. Por lo tanto, el Padre eterno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestado en carne, porque Él fue Padre de toda creación y de todo lo que vemos. Él también es, aleluya, cierto, Hijo manifestado en carne, el Dios del Antiguo Testamento, manifestándose en carne para dar a conocer su nombre y también revelarnos el misterio de la piedad o del amor. Pero también lo vemos como espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y lo vemos, amén, amados hermanos, en el plan de redención. Os enviaré un consolador y os tomaré a mí mismo. Está hablando de que algo habitaría y entraría en nuestro corazón para habitar en nosotros, no solamente con nosotros, sino que habitaría en nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, debemos irnos al libro de Génesis para poder comprender que Génesis 1:26, siendo un texto tan controversial con el paso de los años, ya no tiene nada más que ser controversial. La iglesia del nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene una revelación. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26, está diciendo que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Si usted cree que Dios estaba solo en la creación, está bien. Si usted cree que Dios estaba con los ángeles al momento de crear, está bien, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él creó todo lo que hay en los cielos y los cielos de los cielos aún no lo pueden contener. Es porque Dios creó primeramente todo lo que no vemos, lo que es angelical, lo que es glorioso, también fue creado por Él. Y también dice la palabra del Señor, fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, si usted cree que Dios estaba con sus ángeles, amén. Ezequiel también lo dice, que estaba con los ejércitos celestiales. Aleluya, cuando el enemigo, Satanás, el diablo, cayó como rayo, dice la palabra del Señor, siendo desterrado de la presencia del Señor, ahí estaba el Señor y los millares, el ejército celestial. Por lo tanto, Dios nos dice en su palabra, no habla en algo singular, no habla en algo plural, no usa términos plurales para poder decir los dioses crearon al hombre. Tampoco dice el espíritu de los dioses o los espíritus de los dioses se movían sobre la faz de las aguas. Tampoco la palabra del Señor en el libro de Génesis nos habla de una manera plural, diciendo que Dios creó o los dioses crearon las lumbreras. Todo lo contrario. La gramática nos enseña de que Dios se movía, el espíritu de Dios, no los espíritus de los dioses, sino que el espíritu de Dios, solo uno, un espíritu, un mover, un Dios y Padre creador de todas las cosas. Es por eso que Deuteronomio 32:39 dice, he aquí yo soy, ved ahora que no hay dioses conmigo, porque Dios está solo. Él no necesita de nada ni de nadie para poder crear, para poder subsistir, porque Él es el único que puede vivir de una manera independiente, individual, eternamente y para siempre, porque Él no necesita de nadie. El mundo necesita de Dios, pero Dios no necesita al mundo. El hombre necesita a Dios, pero Dios no necesita al hombre, pero sí necesita a sus ministros para poder llevar este mensaje. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará verdaderamente libres. La luz es la que ha sido revelada a través de la palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, cuando encontramos la palabra del Señor Jesucristo de una manera iluminada, de una manera abierta, de una, aleluya, siento la presencia del Señor en este momento. Cuando vemos la palabra del Señor tan clara, tan precisa y tan concisa para poder decirnos, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Está hablando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan de que Dios mismo se había manifestado en carne para así poder ser visto por la humanidad. En la antigüedad, Dios trataba directamente con los hombres a través de lo que es una teofanía. La teofanía, amados hermanos, es algo completamente sobrenatural, por decirlo de alguna manera. La teofanía de Dios es, teofanía es para que se entienda el concepto. Teofanía es una imagen visible de Dios para tener un contacto o una comunión con el hombre. Muchos dicen que Moisés vio directamente a Dios, y la palabra del Señor Jesucristo nos declara que ciertamente no hay quien haya visto a Dios, porque ciertamente si le vieran, morirían. Por lo tanto, las doctrinas que se basan en que Moisés vio a Dios directamente son completamente doctrinas humanas bajo un pensamiento humano. Lo que Moisés vio primeramente en el monte Sinaí fueron dos cosas. Moisés primeramente vio la gloria de Dios, y eso debemos comprenderlo. Moisés vio primeramente, número uno, la gloria de Dios. Y número dos, cuando Moisés le dice que se revele, que lo deje ver, que le permita verlo, el Señor muestra una teofanía de Dios. No muestra su rostro, aleluya, sino que muestra una teofanía, una aparición. Y aún así, Moisés tampoco vio el rostro de Dios, ni tampoco de esa teofanía, sino que vio solamente sus espaldas, su lomo. Por lo tanto, vio la sombra pasar mientras él estaba oculto en medio de una roca, como lo dice la palabra del Señor. Logró ver primeramente dos cosas: la gloria de Dios en un resplandor, en una luz que iluminaba toda la cúspide del monte Horeb o del monte Sinaí, pero después vio la teofanía de Dios pasar para que así también él creyera y se convirtiera, realmente pusiera atención al llamamiento de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuando vemos lo que dice la palabra del Señor el día de hoy, dice que Jesús, el mismo Dios manifestado en carne, le habló a los judíos que habían creído en él. No le habló a cualquier persona, sino que les habló directamente a los que habían creído en él. La palabra del Señor Jesucristo, nuevamente le vuelvo a repetir, no habla de una dualidad de Dios. La Biblia en ninguno de sus versículos habla de una Trinidad divina. La Trinidad surge en el año 325 en el Concilio de Nicea. También, amados hermanos, surge por todo lo que hace Constantino para poder adquirir un poder político, religioso y económico para unificar el evangelio, el cristianismo, para unificar el cristianismo y derribar y hacer desaparecer el judaísmo ortodoxo. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad o la enseñanza de la Trinidad divina
usted no la va a encontrar en ningún versículo de esta Biblia, ni de ninguna Biblia que usted tenga, porque el verdadero unicista, el que conoce la palabra de Dios, puede comprobar la unicidad de Dios aún en la Biblia católica, en la Biblia mormona, en la Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, la de los testigos de Jehová es un poco más complicado porque ellos la tienen muy cambiada, pero aún así, a pesar de que ellos han modificado lo que está escrito con el paso de los años, aún podemos hablar y, aleluya, y comprobar la unicidad de Dios. Dios no se separa en tres personas. Dios es uno y uno es su nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso que cuando Jesús habla y les dice a los judíos que habían creído en él, le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, haciéndoles hincapié en que la única manera que era para ser salvo era confiar en la palabra de Dios, no en la palabra que dice cualquiera, sino que en la palabra que está escrita en este libro, amados hermanos, no en cualquier cosa. Si permaneciereis en mi palabra, en la enseñanza que el Señor le dio a todos aquellos que habían creído en él, serían verdaderamente sus discípulos. Y es por eso que cuando hablamos de la palabra del Señor, los que somos unicistas, realmente no hablamos ninguna mentira, porque la doctrina de la unicidad no es una doctrina cualquiera. La teología trinitaria dice, y aquí hay que hacer un hincapié y hay que remarcar algo muy importante. Y es que nosotros como unicistas no odiamos ni tampoco condenamos a nuestros hermanos o nuestros pares trinitarios. Lo que nosotros no hacemos es compartir la enseñanza y la doctrina que ellos tienen, porque es una doctrina que se aleja directamente de la palabra de Dios. Pero usted no está llamado para destruirlo, ni tampoco hacer o para pisotear a aquel que tiene una doctrina diferente. La palabra del Señor Jesucristo nos dice: no os convirtáis vosotros a ellos, que ellos se conviertan a vosotros. Y esta es la verdad que hay en nuestro Señor Jesucristo. Se resume en dos versículos, en un capítulo y en dos versículos muy claros, cuando la palabra del Señor Jesucristo nos dice que un niño iba a nacer, sería el Salvador del mundo, cuyo nombre es Jesús, y declarado es Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1, el versículo 21 del Evangelio según San Mateo. Pero fíjese algo muy importante, y es que Juan, cuando empieza a hablar de los primeros versículos, dice: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del verbo, la traducción o la interpretación o la definición del término verbo hace directamente aclaración a una palabra. Yo soy, él es, vosotros sois, todos somos. Por lo tanto, cuando hablamos directamente de lo que quiere decir el verbo, estamos hablando de la palabra. Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, comienza a hablar y dice que en el principio era el verbo. En el principio, Juan lo que quiere decir, él era la palabra. En el principio de toda la creación, Juan declara que en el principio él era la palabra creadora, la palabra que dice: y dijo Dios, sean los cielos,
y los cielos de los cielos. Sea la luz. Cuando la palabra del Señor Jesucristo nos dice, y lo vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando la palabra del Señor Jesucristo nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Está hablando de que Dios creó. No crearon los dioses, no creó ni el Espíritu Santo, no creó ni el Padre, ni creó ni el Hijo, sino que creó Dios, haciendo referencia al único capaz de poder crear y de hacer algo tan grande como es todo lo que usted y yo hoy vemos ahora. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Más abajo dice, e hizo Dios la grande lumbrera, la lumbrera mayor que señorease en el día y la lumbrera menor que señorease o que tomara dominio en la noche. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto, sigue más adelante. Y luego Dios dijo, en el versículo 24, capítulo 1, versículo 24 de Génesis, dice, y Dios dijo, luego dijo Dios, o sea, está hablando, está usando ¿qué cosa? La palabra, está haciendo uso de ¿qué cosa? Del verbo. Por lo tanto, dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Pero cuando en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está usando la manera correcta de hacer y de usar su palabra. Es por eso que cuando Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está diciendo automáticamente que en el principio la palabra creadora era Dios, que todo fue creado por su palabra, todo fue creado por la palabra de su boca. Pero más adelante, avanzando en ese mismo capítulo y en ese mismo versículo, Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios. Pero hace realce cuando dice que la palabra era Dios. Está diciendo automáticamente que el Dios creador, el Dios Padre de toda creación estuvo en el principio, pero también está en el final cuando el mismo Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, habla y dice que ve un trono, a uno sentado en ese trono y a 24 ancianos que le adoran día y noche diciendo santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, cuando hablamos de conocer la verdad, no estamos hablando de conocer. A ver, debemos tener en cuenta que la verdad no es relativa. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la verdad no es relativa, sino que la verdad es absoluta. Cuando hablamos de la palabra de Dios, diciendo Jesús a los judíos que habían creído en él, les está diciendo algo completamente categórico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará realmente libres. No está hablando de una verdad que les liberaría o les libertaría de una cadena física, sino que les está diciendo que conocerían la verdad y la verdad os haría realmente libres de una manera, de una mente abierta, para poder conocer el gran misterio que hoy nosotros podemos predicar y podemos enseñar. ¿Y cuál es ese gran misterio? Es lo que fue revelado en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 32, 39 habla de, dice, mirad o ved que yo soy y no hay dioses conmigo. También habla la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, cuando dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora,
la palabra del Señor Jesucristo. Volvemos nuevamente al capítulo 1, el versículo 21 de Mateos. Pero ahora avanzamos unos versículos más abajo. Cuando el evangelista Mateo habla y escribe, dice que un niño iba a nacer. Pero para que usted se dé cuenta de que yo no lo estoy engañando ni que tampoco le estoy mintiendo, y lo que yo estoy enseñándole o hablando el día de hoy es verdad, vamos a leer la palabra del Señor cuando el evangelista Mateo dice y explica la palabra del Señor. El versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido o declarado es Dios con nosotros. Dios con nosotros. No está haciendo una separación o una enseñanza plural, sino que está hablando de una manera singular. Está diciendo: llamarás a su nombre. No dice a sus nombres, sino que dice a su nombre. Que Emmanuel, que traducido es Dios, de una manera singular, Dios con nosotros. Por lo tanto, debemos considerar la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de una manera completamente categórica y tajante. Hay muchas doctrinas, hay muchas seminaristas que hablan, y teólogos incluso, que hablan directamente de la Trinidad de Dios, pero usan argumentos y textos bíblicos que carecen, textos bíblicos que son sacados de contexto. Si ahora bien hay un versículo y un capítulo que es muy controversial, que es Mateo capítulo 28, versículo 19. Versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que hay y que debe surgir: ¿usted sabe cuál es el nombre del Padre? ¿Usted sabe cuál es el nombre del Hijo? ¿Usted sabe cuál es el nombre del Espíritu Santo? Por lo tanto, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno, lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando vamos más arriba, en los versículos anteriores de Mateo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién está hablando en los versículos anteriores? ¿Quién es el único que tenía potestad y que tiene potestad para perdonar, para salvar y para redimir? Es el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Lo está declarando el versículo 16 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, cuando dice que los discípulos fueron donde estaba ¿quién? Jesús. Por lo tanto, Jesús dice que toda potestad le es dada, y así da la gran comisión para que en el nombre de Jesús sean bautizados todos los discípulos que iban a llegar al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hablamos de una verdad escrita, enseñada
no por los hombres, sino que por Jesús. Cuando dice, mirad, yo soy, Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y me pides que le muestre al Padre. Pues bien, yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, más adelante dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Le está diciendo, nadie viene a mí, porque yo soy el Padre. Yo soy el Padre de la creación. Yo soy el Dios manifestado en carne para mostrarles mi nombre y revelar la salvación. Y también soy el Espíritu Santo que habita en ustedes para la redención. Por lo tanto, indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne para ser visto de los ángeles, ser predicado al mundo y ser recibido también arriba en gloria. Por lo tanto, cuando Jesús, para ya ir concluyendo, les habla y les enseña a los discípulos que habían creído en él, les dice, permanezcan en mi palabra. No permanezcan en la ocurrencia de alguien o en los pensamientos humanos. Si usted toma la palabra de Dios, el término Trinidad no lo va a encontrar en ningún lugar, pero sí usan muchos textos para acreditar fuera de contexto una doctrina que no fue instaurada por Dios, sino que tiene un nacimiento en el año 325 en el Concilio de Nicea, proclamado por Constantino en la Iglesia Católica con los sacerdotes católicos. Hermanos, sacerdotes católicos fueron los que crearon por un bien político, social y económico la doctrina de la Trinidad. Después, más adelante, el credo de Atanasio toma un fuerte poder para poder, sí, también sacar una doctrina conforme al credo atanasiano y así formar discípulos bajo una doctrina que no es una doctrina bíblica. Pero usted no puede argumentarlo. Una persona trinitaria no puede argumentar ni teológicamente, ni bíblicamente, ni escatológicamente, ni apologéticamente pueden comprobar la doctrina de la Trinidad. Dios es uno y uno es su nombre. Por lo tanto, los teólogos trinitarios o católicos están automáticamente saliendo de los márgenes escriturales, basándose en pensamientos y en suposiciones humanas, alejándose de la palabra de Dios que está escrita. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto alguna vez algún católico llevar su Biblia a la iglesia? ¿Usted ha visto a algún católico llevar su Biblia a alguna misa? Yo le puedo decir que no, hermano. No, porque la Biblia para la Iglesia Católica, y aquí les voy a dar un texto, una acotación histórica. Martín Lutero, uno de los revolucionarios más grandes, protestante, por llamarlo así, de esa manera. ¿Por qué protestante? Porque protestó contra todas las enseñanzas heréticas que estaban siendo instauradas por la Iglesia Católica. Por lo tanto, Martín Lutero pasa a ser un protestante cuando él crea y formula las 95 tesis de Lutero. Y estas 95 tesis fueron tomadas y pegadas en la puerta de la Basílica de San Pedro en aquel momento. Por lo tanto, la palabra del Señor Jesucristo nos hace referencia a que las indulgencias no son necesarias pagar un dinero, no es necesario pagar algo económico para que un alma sea salva o purgada en el purgatorio, porque el purgatorio tampoco existe. El purgatorio no es real. El purgatorio no es algo que sea creado y enseñado por Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el mundo, en esta tierra, habló de dos cosas. Habló de cielo y habló de infierno. Si usted cree en el Señor y en su palabra, usted puede recibir salvación, ¿cierto? Y ser salvo.
Si usted, como lo dice Marcos, en la palabra del Señor 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, Jesús habló de un cielo y también habló de un infierno, no habló de términos medios. Y cuando Martín Lutero dice que el purgatorio no era real y que no era necesario pagar indulgencias para poder ser salvo, la Iglesia universal o la Iglesia católica automáticamente lo catalogó como un hereje y fue lo que dio origen a la persecución de Martín Lutero. Por lo tanto, Martín Lutero tuvo que huir a Alemania, refugiarse en Alemania, y es ahí donde se empieza a imprimir la Biblia, porque la Biblia que usted hoy conoce tuvo las primeras impresiones en Alemania. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica prohíbe la Biblia en su totalidad, automáticamente está ocultando. En aquel entonces ocultaba la verdad, ocultaba la palabra enseñada por Dios, porque a la Iglesia Católica en ese entonces, a Tertuliano y a todos estos que les convenía por un poder económico, político y social, ¿cierto? Manipular la verdad, manipular la palabra de Dios, y los únicos que podían tener la Biblia de ese entonces eran los sacerdotes católicos. Por lo tanto, Martín Lutero se rebela contra esto, porque Martín Lutero quería que la verdad se supiera. Este hombre quería que la verdad no quedara oculta. Es por eso que hace hincapié en que no eran necesarias las indulgencias. La Iglesia Católica lo trata como hereje, pero aquí nuevamente vemos que Dios siempre se provee de alguien para poder sacar a la luz toda la palabra. Existen dos pruebas: la prueba histórica legal y también la prueba científica. La prueba histórica legal acredita con documentos legales que Dios existe y que Dios existió y que Dios se manifestó en carne, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. La ciencia dice que ese acto no se puede volver a repetir, pero déjeme decirle que hay pruebas legales e históricas de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos una doctrina vaga de 3 o 4 versículos. Tenemos una doctrina de 66 libros que hablan de la unicidad de Dios, del poder de Dios para crear y también del poder de Dios para salvar. Vemos en el principio un Dios creador de todas las cosas. Mateo 1:21, vemos a un Dios manifestado en carne para darse a conocer a la humanidad. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1 al capítulo 4, vemos al ángel, al espíritu de la iglesia, aleluya, al que le da la perfección a la iglesia para un plan de redención. Y en el capítulo 4, aleluya, en adelante, al libro de Apocalipsis, la palabra habla y dice que Juan ve una multitud que adoraba de gran manera al Cordero que había sido inmolado. Por lo tanto, Juan no está viendo 3 tronos, no está viendo, amados hermanos, Juan, a 3 personas. Hay muchos que dicen que Esteban murió y cuando el cielo se abrió, vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. Amados hermanos, eso es una blasfemia, es una falacia. La palabra del Señor Jesucristo nos dice, y el significado de lo que es la diestra es poder, es autoridad. Eso es lo que vio Esteban cuando estaba cayendo sobre sus rodillas. Vio el cielo abierto, vio el poder de Dios, aleluya, vio la gloria de Dios que se abría ahí en los cielos y le recibía a él, ¿cierto?, cuando estaba siendo apedreado. Y fíjese que las ropas de este joven llamado Esteban
fueron llevadas a los pies de un joven llamado Saulo, el cual después, más adelante, tiene un encuentro verdadero con Dios y después de ser perseguidor de la iglesia, pasa a ser el apóstol más grande que podemos conocer hasta el día de hoy, porque cuando conocemos la verdad nos hace verdaderamente libres. No hablamos de una verdad que rompa cadenas, pero el poder de Dios también puede romper cadenas. La verdad que hoy conocemos es la libertad que conocemos de amplio conocimiento de la palabra de Dios. La adoración celestial, para ya concluir. Wow, perdóneme si me extiendo, hermano, pero cuando hablo de esta palabra y hablo de esta enseñanza de lo que Jesús enseña y entrega, es algo apasionante, hermano, que nos podemos introducir tanto en la palabra de Dios que aquellos que no conocen e ignoran la palabra de Dios no pueden hacer porque simplemente no les gusta o simplemente no quieren conocer al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo usted puede hablar de algo que no conoce o de alguien que no conoce? Por lo tanto, la palabra del Señor Jesucristo nos dice que había uno sentado y que 24 ancianos hacían una adoración en los cielos. Por lo tanto, dice, y los 4 seres vivientes venían cada uno 6 alas hacia alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, una vista perfecta. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era en el principio, el que es en el presente y el que ha de venir en un futuro. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, mire, al que estaba sentado, no a los que estaban sentados, sino que al que estaba sentado. Nuevamente vemos la singularidad de Juan para poder expresar que había uno sentado, que uno debía ser glorificado y que a uno estaban adorando. Los 24 ancianos, representación de la iglesia, se postraban delante del que estaba sentado o se postraban delante de los que estaban sentados. No, hermano, se postraban delante de él que estaba sentado, de uno solo. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, mire, ponga atención, aleluya. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿A quién estaban adorando? Los 24 ancianos y los seres vivientes que decían santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estaban adorando al Creador de todas las cosas. No estaban adorando al Padre, sino que estaban adorando al Creador, a Dios mismo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que estaba sentado, ¿cierto? Delante del trono, diciendo, Señor, digno eres, Señor. Y nadie puede llamar Señor al Señor si no le es dado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, al Creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay credo atanasiano, no hay doctrina católica o catecista, no hay doctrina que pueda derribar, amados hermanos, nada de lo que está escrito
en la palabra de Dios. Ahora debemos tener en cuenta que muchos sacerdotes católicos, incluyendo a uno muy conocido llamado Rafael Díaz, ya no están predicando Trinidad católica ni bautismo en los títulos. Ellos están comprendiendo, hermanos, que Dios es uno y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. La gran comisión fue ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Lo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 38. Hermanos, es algo que la iglesia debe conocer, los evangelistas deben conocer, las enseñadoras deben saber. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si el mensaje unicista no fuera real, en el primer sermón de Pedro no se habrían convertido 3,000 personas y no se habrían bautizado 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Si este mensaje y esta enseñanza de los apóstoles no hubiese sido real, el apóstol Pedro no habría mandado a bautizarse a los discípulos de Juan en el nombre de Jesucristo. No hay ningún versículo ni texto bíblico, amados hermanos y amada iglesia, que sea en los títulos. Todos los bautismos registrados en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, todas han sido en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto para decir Jesús, Salvador, y Cristo, el Mesías o el enviado. Por lo tanto, debemos bautizar en el nombre de Jesucristo, en el Mesías Salvador, el Mesías enviado, cuyo nombre ha sido revelado no en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías dice: llamarás a su nombre admirable. Jacob dice: dame tu nombre. Y el ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Por lo tanto, el nombre revelado en el Antiguo Testamento es el nombre de Jesús. El libro de los Hechos Apostólicos sigue abierto y se sigue bautizando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando Jesús le habla a los que creyeron en él, les dice: permanezcan en mi palabra, permanezcan en lo que yo les enseño, permanezcan en lo que está escrito. Y cuando ustedes permanezcan en esta verdad, en esta palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aún más allá, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Juan dice en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, recibe la orden del Señor y le dice: escribe estas palabras porque son fieles y son verdaderas. No hay mentira en la palabra de Dios. No hay engaño en la palabra de Dios. Hay una verdad que debe ser conocida y llevada a todos los rincones del mundo por aquellos evangelistas misioneros, por aquellos evangelistas que predican del nombre. Debe ser llevado, no para hacer juicio ni destrucción a nuestros hermanos trinitarios, adventistas o mormones, sino que para enseñar el mensaje de salvación, la verdad que hay en nuestro Señor Jesucristo y la salvación que hay en su nombre. Hermana Corina, que mi Señor Jesucristo les bendiga y gracias por esta gran oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes y con tantos hermanos a través del mundo, a través de esta plataforma. Yo sé que nos ven en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, Aleluya. en Irlanda,
en España, en Francia, en Italia. Hay muchos países que nos escuchan. Hay mucha gente que ve estas transmisiones después en YouTube. Gloria a Dios. Dios alcance con este mensaje, que sea un mensaje de conversión para todos aquellos que han de ser salvos y podamos arrebatar todas aquellas almas que están en el engaño para llevarlas al reino de Dios. Somos ganadores de almas no para los hombres, sino que para el reino de Dios, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo podrán arrebatar. Que mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Son mis sinceros deseos, mi hermana. Amén, mi hermano Fernando. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es para nosotros un gusto, gloria al Señor Jesús, tenerlo como siempre se lo he dicho, aunque sea una vez a la semana, el día lunes. Es verdaderamente un gusto y una bendición verdaderamente agradecida de mi Señor Jesucristo. Y esto, pues mi hermano, que el Señor Jesús me le bendiga, Dios me le bendiga al pastor Herbert, Dios me le bendiga al hermano Felipe y mi hermano Fernando, pues le voy a invitar a que sea ustedes pidiendo este servicio, dando gracias por la palabra y esto, pues orando para ser despedidos. Y Dios me les bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor amado, vamos a su presencia una vez más, agradeciendo todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Este día, Señor, ha sido un día de bendición para cada uno de los que estamos escuchando. Queremos ser de bendición también para todos aquellos que van a escuchar y van a ver esta transmisión después, Señor, ahí en YouTube. Padre Celestial, rogando en todo momento que su gracia, su poder y su Espíritu Santo nos capacite, Señor, para poder llevar este mensaje de salvación a todos los rincones de este mundo. Denos, Padre Celestial, los medios, la capacidad y la autoridad que tenemos, Señor Jesucristo, para poder predicar su palabra. Es lo que queremos llevar, Señor, a todos los rincones. Padre, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino que para glorificar su nombre, porque es lo único que podemos hacer. Aunque todo lo hiciéramos, Señor, permaneceríamos en deuda por todo lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Es por esto, Señor, que nos esmeramos en este trabajo tan hermoso como es poder llevar su palabra y predicar su evangelio. Señor, damos gracias por todos aquellos que están viendo esta transmisión a través de Facebook, en el perfil, Señor, de Facebook de Fernando Améstica. También todos aquellos que están escuchando esta transmisión a través de Radio Tiempo Final. Todos aquellos que están viendo, Señor, el canal de YouTube de Evangelista Fernando Améstica. También alcance usted, Señor, a todos aquellos que están escuchando y que escucharán este mensaje. Ruego, Padre, que usted bendiga a todos aquellos que están en este momento conectados. Nuestra hermana Corina, nuestro hermano Elber, nuestro hermano Felipe, Señor, y así a cada uno de aquellos que están liderando, Señor, esta gran comisión de llevar su nombre a todo lugar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20, únete, atrévete, sin límites. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. En nombre de Jesús.